Muy buenas tardes para ustedes que nos acompañan, bueno, a esta hora a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, en este podcast al día, que hoy tiene un tema que yo califico como interesante, como profundo y como polémico. Tú estás hablando de la reencarnación en otra vida, lo hemos titulado este tema. Y bueno, hemos estado pensando cómo, siempre pensamos en cómo iniciar cada uno de estos programas. Palabra cierta. ¿Viste? Ay, papá, están pasando cosas extrañas. Porque estos temas obviamente se han generado a través de las plataformas digitales, mucha curiosidad, mucha controversia. Si nos remontamos quizás al origen, viene vinculado también con temas religiosos. Por ejemplo, aquí, mientras hacía la investigación, algunas definiciones lo plantean como creencia de que una persona renacerá en un nuevo cuerpo después de morir y que su esencia individual o como su alma o su conciencia sobrevivirá a la muerte. Hay algunas también religiones o creencias que va ligado también con el tema del karma, es decir, que esa reencarnación va vinculado con eso que hiciste en esa vida anterior. O sea, si te portaste bien o hiciste cosas buenas, vas a reencarnar, y si no, entonces reencarnas en algo negativo. Algo así es lo que plantean algunas teorías, ¿no? Bueno, obviamente también cada acepción de este tipo tiene que ver con el tipo de creencia, el tipo de situación o de cultura o desde donde se haya originado particularmente estos conceptos. En algunas ocasiones también he escuchado, venimos a aprender, ¿no? Adaptamos pues todo ese conocimiento, tomamos ese conocimiento, así vivimos nuestra vida y vivimos otra vida también particularmente donde no nos podemos llevar pues todo ese conocimiento, y así se va volviendo como una especie de ciclo de alguna u otra manera, y el alma se vuelve hasta infinita. Es lo que dicen con respecto a estos temas. De hecho, se ha vuelto también tendencia este tipo de contenidos donde personas manifiestan haber escuchado de repente a sus hijos decir, estuve en este lugar, mi papá y mi mamá se llamaban fulanito y menganito, no viví aquí, o esta vida no me pertenece, y se sorprenden porque dicen, ¿cómo es posible que una persona de 5 años de edad, por ejemplo, pueda reconocer lugares en donde no ha estado antes? O de repente realizaban viajes particularmente, llegaban a un sitio, sabían dónde se encontraban ciertas cosas, que fue parte del relato que conseguimos también en algunas de estas investigaciones, historias que obviamente algunas tienen explicación y otras sencillamente no tienen explicación. Depende también del ojo y de la percepción. ¿Qué queremos? Bueno, aclarar muchísimos de esos términos, aclarar incluso este tipo de creencias donde está el origen de esta palabra. Y bueno, si usted quiere participar, que queremos que lo haga, lo puede hacer a través de @aldia.tv8, @RogerVillegasTV y @Jocelyn Correia. Es más, hay una cosa que se dice en otra vida, creo que es una canción, ¿no? No sé. Y la gente se pone en las redes sociales, No he escuchado esa canción. en las tendencias. Ya te la voy a buscar en la pausa. Pásamela. Mientras, Sí, Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Vamos a ver a Carla, a ver qué nos dice. Adelante. La vida, la muerte y lo que viene después. Preguntas que la humanidad se ha hecho desde siempre. Hoy exploraremos dos creencias que buscan dar respuesta a estos misterios: la resurrección y la reencarnación. Sorprendentemente, un porcentaje significativo de personas, incluso en culturas predominantemente cristianas, cree en la reencarnación. ¿Qué los lleva a esta creencia? La reencarnación, arraigada en religiones orientales como el hinduismo y el budismo, propone que el alma trasciende de la muerte para renacer en otro cuerpo. Esta creencia, tan antigua como la humanidad, ha ganado terreno en Occidente. La resurrección, por otro lado, es una creencia central en el cristianismo. La idea de que Jesús resucitó de entre los muertos ofrece esperanza de una vida eterna y una reunificación con Dios. Aunque ambas creencias buscan explicar el destino del alma después de la muerte, existen diferencias fundamentales. La reencarnación implica un ciclo de renacimientos, mientras que la resurrección promete una vida eterna en un estado transformado. La pregunta sobre qué sucede después de la muerte sigue siendo un misterio. La resurrección y la reencarnación ofrecen respuestas diferentes, pero ambas buscan dar sentido a nuestra existencia y ofrecer consuelo ante la finitud de la vida. ¿Y tú qué piensas? Hay otro elemento allí, Jocelyn, que también tiene que ver con hacer esa diferencia entre el déjà vu y lo que es la reencarnación propiamente, ¿no? Porque hay personas que quizás llegan a un lugar y dicen, bueno, ya esto lo viví, que tú lo comentabas, pero hay quizás esa diferencia que nuestros invitados seguramente nos van a sacar de estas dudas, y de inmediato vamos a presentarlo. adelante.
en otra vida es el tema que estaremos conversando el día de hoy y ya están con nosotros nuestros invitados. Tenemos a Yurni Gutiérrez, psicoastróloga, la tengo aquí a mi lado. Bienvenida al día. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a comenzar a aclarar algunas dudas, incluso y planteamientos que se dan. Y Juan Pablo Centeno, vidente espiritista. Juan Pablo, bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Siempre vamos de la mano de Dios. En otra vida, ¿no? Así hemos titulado este tema, nos ha llamado mucho la atención también todo el contenido que ha surgido también a través de las plataformas digitales, contando muchas historias con respecto a esto. Hay gente que cree, hay gente que no cree, depende justamente de esta visión y eso es lo que queremos preguntarle, ¿no? ¿Dónde se da el origen de esta palabra? ¿Dónde está además las definiciones de propiamente de la reencarnación, dependiendo incluso de las culturas de donde se originó y la creencia que existe con respecto a este tema? No sé cuál de los dos quisiera comenzar. Primero las damas. Okay. Bueno, la misma palabra lo que llaman reencarnar, es reincidir en la carne como tal. Nosotros somos polvo cósmico. Al partir de aquí, de la vida que tenemos actualmente, nos convertimos en ese polvo cósmico que va hacia hacia el universo, ese espacio maravilloso que muchas personas que han tenido la oportunidad de partir y regresar, por ejemplo, las personas que han tenido muertes momentáneas en una cirugía, un accidente de tránsito, esas personas cuando comentan el espacio, el lugar donde han estado, siempre lo recuerdan como algo hermoso, bello, una luz y algo donde no existe el dolor, no existe absolutamente nada. Este cuerpo físico es el cuerpo que elegimos, que está prestado para estar en esta vida, en el aquí y en el ahora. ¿Lo elegimos nosotros o nos los colocan a nosotros justamente para, digamos, atender situaciones de vidas pasadas, para asumir nuevos retos, nuevos conocimientos? Lo ¿Es una elegimos. elección? Elegimos nuestro cuerpo, elegimos el sistema familiar donde venimos a pertenecer, elegimos el tema que venimos de trabajar, incluso elegimos la enfermedad que venimos a padecer, porque incluso las enfermedades son emocionales. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que tú has elegido en una vida pasada, no lo complementaste, incluso bien. Es como decir una materia pendiente. Trajiste materia pendiente de la vida pasada. Eso entonces venimos aquí a esta vida a establecer, y por eso es que hay una frase que dice, la vida, venimos a vivir feliz, la vida es para vivirla feliz, porque es una oportunidad que te dan constantemente. Juan Pablo, ¿cómo lo defines? Así es, fíjate tanto el origen algo. y la definición como tal de Sí, la yo te voy a reencarnación. hablar desde un punto de vista espiritual. Yo soy vidente espiritista. A veces no entendemos el por qué podemos ver un espíritu y no reencarnó, sino que simple y llanamente nos acompaña en este momento. Vamos a aclarar que existen los cuadros guías espirituales. ¿Qué son los cuadros guías espirituales? Son espíritus que a través de la mano de Dios vienen a cumplir una misión en nuestra vida. Dichos espíritus están en un proceso de purificación. ¿Por qué? Porque la persona no reencarna de un cuerpo a otro. Él debe pasar por un proceso evolutivo en el cual viene a cumplir misiones en nuestra vida para luego reencarnar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vamos a la mano de Dios Todopoderoso somos juzgados. De allí se desprenden diferentes espíritus, que están los espíritus errantes, que son espíritus que rechazan ser enjuiciados bajo la mano de Dios. Entonces son espíritus que se van como oscureciendo, pero hay otra parte de espíritus que sí trascienden a hacer misiones y en este caso ellos evolucionan. Luego de este proceso, ellos retornan nuevamente a la deidad y allí Dios Todopoderoso, la Santísima Trinidad, indicaría si ellos deben volver a la tierra nuevamente a cumplir algún tipo de misión o simple y llanamente se vuelven parte de la deidad. Bueno, surgen muchas preguntas. Yo decía hace un rato, es común ver algunas historias. De hecho, escuchábamos una particularmente antes de iniciar este espacio. Una persona que va a un lugar particularmente y reconoce los elementos de ese lugar. ¿Esto se puede dar? ¿Puede existir? ¿Qué tanto de esa otra vida pudiese quedar por allí, no? O sea, ¿qué tanto de esa otra vida, si existe, esto es para quienes no creen en esto, pudiese quedar en eso que nos diga, mira, ya va, yo he vivido esto en otro momento, pero no en este, no lo recuerdo en este momento? O sea, ¿cómo se almacena toda esa información Y allí? establecer también la diferencia entre eso y el déjà vu, ¿no? También. Bueno, mira, yo como terapeuta en regresiones, que también hago regresiones, lo he vivido personalmente porque para poder titularte, pues tienes que... ¿Cómo ha sido, Yurni? ¿Ah? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esa Es experiencia? algo hermoso, es bellísimo.
en el momento que estás pasando por esa etapa de regresiones, pasas por momentos o que parecen muy largos, pero son minúsculos. Incluso hasta las muertes son transitorias. Yo como terapeuta no evito que la persona pase por esos trances tan dolorosos. Inmediatamente veo que está en un momento cambiando de vida, o sea, no lo dejo si son muertes trágicas, no, yo inmediatamente... Esto en el proceso de regresión. En la terapia trato de que la persona, ese momento sea minúsculo, porque la persona recuerda todo como tal. Y me voy al punto, porque casi siempre estas terapias se hacen de forma terapéutica para sanar algún tema que tenga como fobia o algún tema de emocional por el que pueda estar pasando la persona. Pero entonces ahí me viene una duda, ¿no? Ajá. ¿Cómo es posible, si muere ese cuerpo físico, o sea, cómo definimos entonces el alma? Es que no te O ves ese igual, la persona no se ve igual en la Claro, pero regresión. ¿en qué parte se almacena toda esa información si ese cuerpo físico Sí, murió? O sea, fíjate algo. ¿cómo definimos? Sí. Incluso, creo que alma y Sí espíritu lo hay, no es sí lo lo hay. mismo. ¿Cómo? Fíjate algo, existe algo que se llaman los registros acásicos. Acásicos. ¿Qué son los registros acásicos? Dicen que hay guardianes en el universo que guardan dicha información. Entonces, en el Ok. momento de nosotros hacer terapia o hacer este tipo de evaluaciones que está indicando acá la astróloga, nosotros retornamos esa información. Parte de esa información almacenada va dando hacia nosotros o va cayendo sobre nosotros. Es por eso que existe el déjà vu o esto que indica de que tal vez hemos pasado por un sitio o tal vez recordamos la cara de alguien, porque existen también los compromisos que se hacen en otra vida. Por eso el poder de la palabra es tan importante. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir, yo te voy a amar eternamente y estoy automáticamente aceptando un lazo contigo y tal vez no en esta vida, pero en las próximas vidas sucederá. Entonces nos amarramos a circunstancias a través de nuestra propia palabra que luego de la reencarnación nos siguen siguiendo. Ese es el proceso. Los registros acásicos son muy importantes porque es allí donde guardamos toda la información de nuestras vidas pasadas. Juan Pablo, por ejemplo, aquí en las investigaciones que hacemos, refiero a lo que dice este texto, dice el hinduismo, por ejemplo, se cree que el alma o el espíritu de una persona puede reencarnarse en un nuevo cuerpo humano o animal dependiendo de sus acciones y cualidades morales en la vida previa. Sí, fíjate algo. Lo que pasa es que existe una trilogía. Está el alma, el cuerpo y el espíritu. El alma es la que nos hace accionar, es nuestra mente. El espíritu es conectado bajo la mano de Dios. Lo que trasciende a través de la reencarnación es el espíritu, no el alma. Ok. Porque el alma está encajonada con unas características de la vida que estás viviendo. Ok. Pero en este caso el espíritu, trascendiendo a la mano de Dios y siendo como el hilo que nos guía en esta tierra, es el que trasciende o es el que reencarna. En el hinduismo es así. Ellos creen que la reencarnación nos ayuda. Hablan mucho de lo que es una astralidad negativa que podamos tener de otra vida. En este caso no lo hemos sanado en el amor o en la familia y nuevamente reencarnamos para poder evolucionar. Pero dejando claro que lo que reencarna, según lo que yo puedo entender a través del espiritismo, es el espíritu. El alma no reencarna. Journey, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? Bueno, fíjate, por ejemplo, en las constelaciones, sobre todo en las biodecodificaciones, hay enfermedades que se pueden repetir a través de las generaciones. Entonces, esas enfermedades son pactos que han hecho las personas en el sistema familiar. Por ejemplo, la diabetes tiene que ver mucho con el amor propio o con amar mucho a las personas. Tú que estás hablando del tema de te amaré toda la vida. Sí. A veces hay personas que aman tanto a sus hijos, a una pareja, que ese tema no quedan de repente, uno se va primero que otro por alguna tragedia, ya sea espontánea o física o por alguna enfermedad, y eso queda en el espacio. Cuando esa persona reencarna, por ejemplo, Brian Bay, él era un psicólogo o psiquiatra que hacía regresiones y él coincide en su vida con el amor más grande de su vida en vidas pasadas, valga la redundancia, pues. Y cuando él está haciéndole la terapia a la persona, cuando ella comienza a hablar de todo lo que estaba viviendo, él recuerda que eso en una terapia que él se hizo, también lo había vivido. En ese momento él reencuentra con el amor, el gran amor de su vida. Entonces eso puede suceder con los juramentos, con los decretos, como tú dices, y con lo que tú digas aquí y en el ahora.
Justamente quería preguntarles acerca de ese tema, ¿no? ¿Cuántas veces incluso se puede reencarnar? ¿Es infinito? ¿Depende del karma o de las situaciones de esa persona que tenga que venir y elegir una nueva situación de repente para superarla? ¿Cómo una persona puede saber incluso cuántas reencarnaciones ha tenido? O sea, ¿esto es posible? ¿Es necesario? ¿Es complicado? Sí, tú sabes qué pasa. Yo soy del pensamiento que debemos estar más creyentes en el presente que en el pasado. La reencarnación, no todo el mundo fue princesa o rey en su otra vida. Claro. Entonces era lo que usted indicaba. Efectivamente, cuando hacemos las regresiones, hay circunstancias que pueden marcar la vida de las personas. Entonces debemos tener mucho cuidado las personas que hacen terapia y saber exactamente hasta dónde pueden llegar. Okay. O qué esa parte, porque la finalidad de la reencarnación o saber quién reencarnó o cuál fue mi reencarnación, es saber exactamente qué propósito puedo tomar de allí para mejorar esta vida que estoy llevando. ¿Por qué? Porque es muy delicado este tema. Veo muchas personas haciendo terapias, entonces resulta que ya no era un rey, sino era otra cosa oscura, y entonces atraes una astralidad a tu vida que simple y llanamente te la va a marcar. Así mismo es. Una energía que quedó en esa vida y que ahora viene y te abraza a ti. Entonces, hay personas que han hecho regresiones y comienzan con depresión, con ansiedad, con tristeza. ¿Por qué? Porque tal vez en esa otra vida lo tuve o padecí de algún tipo de enfermedad que entonces la traigo a mí y entonces fuera de generarme alguna conducta positiva, lo que hace es generar algo negativo. ¿Y cómo se vincula, por ejemplo, en estos casos la reencarnación con la astrología? Bueno, con la psicoastrología, porque podemos ver que en un mapa, en lo que llamamos mapa, el gráfico de la carta astral, ahí podemos ver qué traes tú de una vez pasada, ubicándonos en ciertas casas, en la casa 8, en la casa 12, que son casas muy puntuales. Por ejemplo, la casa 12 habla de vidas pasadas, de enfermedades, encierros, cárceles. Entonces, allí, dependiendo de la posición planetaria que está allí, tú puedes ver qué traes tú del pasado y qué vienes a trabajar aquí en el presente. También como consteladora te puedo hablar de que cuando uno hace una terapia de constelación, ¿qué son las constelaciones? Pues las constelaciones es el momento en que tú te puedes conectar con tus ancestros a través de movimientos en un campo. Un campo donde ahí se trabaja un tema en particular. Por ejemplo, muchas veces vemos que en una familia existen muchos divorcios, que todas las mujeres se han divorciado. Entonces, ¿qué sucede allí? Ahí hablamos de que hay un patrón que hay que investigar de por qué la abuela fue abandonada, que si fue una mujer, la bisabuela fue una mujer maltratada, que ahí sellan de que no quieren saber más nada de los hombres, que entonces las mujeres se empoderan y son las que llevan la rienda de la vida. Entonces ellos allí excluyen a los hombres, allí. Entonces asumen como una energía masculina también a veces, como ¿no? tal. Ajá. Entonces allí llegan las nietas, las bisnietas y dicen, pero cónchale mamá, yo me quiero casar, pero todo el que llega a mi vida, yo entonces comienzo a discutir, yo no quiero que me dominen, yo quiero tener... Entonces es allí donde se va a una terapia de constelación Para romper ese paradigma. para romper ese patrón. Y te das cuenta que esto es algo que estás heredando de tus ancestros. ¿Ves? No todo el tiempo, como dices tú, no hay que echarle la culpa al pasado. Pero sí tenemos que tener información del pasado para poder resolver nuestro presente y tener un futuro exitoso. Pues, Sí, o y feliz. fíjate algo, es así. Y en la astrología existe el nodo norte y el nodo sur. Ajá. El nodo norte simboliza el presente y el nodo sur simboliza el pasado. Dependiendo de donde esté ubicado en la carta natal, Plutón también habla mucho de las vidas pasadas. Y es verdad, usted lo indica, la casa número 12, que es la casa de Piscis, habla sobre las vidas pasadas. Entonces habría que ubicar dentro de la carta natal dónde quedó el nodo norte y el nodo sur para ubicar exactamente o saber exactamente o darnos señales. Porque yo pienso que el tema de la reencarnación está más asociado a algo espiritual que a algo astrológico. Sí. Porque en la astrología nos puedes dar como señales, pero no define exactamente quién fuimos. A través de las meditaciones o lo que se pueda realizar el trabajo para saber vidas pasadas, yo siento que es más conexión espiritual que conexión astrológica. Es mi pensar. Me van a responder algo, pero después de esta pausa publicitaria. Sí es posible, porque también he visto muchas historias relacionadas con este tema. Sí, es decir, por ejemplo, mi abuela. Falleció mi abuela hace algún tiempo. ¿Es posible que esa madre de mi madre sea su hija? O sea, ¿se puede generar esta especie de ciclo? Es decir, yo soy la madre de mi hijo en este momento y él en otra vida pudiese ser mi pareja, o pudiese ser mi mejor amigo, o pudiese ser mi sobrino. Es decir, ¿se puede generar esto? Lo van a responder,
pero luego de esta pausa porque es momento de publicidad. Así es. Y es que realiza todas tus operaciones en el banco número 1 del país. En esta Navidad, pégate a la parranda del Banco de Venezuela. ¿Qué? Desde la BDB App realiza tus transacciones y estabas participando en 3 sorteos, cada uno con estos fabulosos premios. Te cuento rapidito, 5 motos, un carro, 3 viajes con destino a Canaima, Los Roques, Margarita y mucho más. Haz que tus transacciones cuenten con el Banco de Venezuela, donde el mayor valor... Donde el mayor valor eres tú. Controversial, porque este tema también parte de eso. Sí, es algo polémico porque obviamente hay quienes de repente nos están viendo y no tienen esta creencia y dicen, no, eso no es posible, no es reconocido en la Biblia y eso se respeta muchísimo, pero hay otras visiones que sí de alguna forma lo respaldan, hay historias que lo respaldan. Y así esa pregunta porque lo he visto mucho. Hay personas que realizan pues todos estos procesos quizás de regresiones, de constelaciones que son muy complejos y no son para todo el mundo, creo que lo hemos comentado acá en distintos momentos, pero es posible que se presente, digamos, este escenario para quienes creen particularmente en esta situación de que mi abuela pueda ser incluso mi hija en otra vida, o sea, cómo se da esa conexión allí o si es el mismo espíritu quizás el que elige estar en esa situación para sanar algo allí, alguna situación que se pudiese estar dando. Mira, siempre vamos a reencarnar en nuestro sistema familiar. Siempre va a ser el mismo sistema. Nunca por fuera. No, siempre va a ser Siempre relacionado. Sí, y no siempre vamos, por ejemplo, no siempre vamos a reencarnar en Venezuela. Porque tenemos muchos ancestros que vivieron en Europa, en Inglaterra, y son ciclos, son años y años y años. O sea, no reencarnamos de un día para otro. Ay, me muero, o sea, se muere la persona, pues hoy y ya dentro de 3 meses ya reencarno. No. El sistema familiar no acepta espacio vacío. Eso sí es verdad. Okay. Si alguien fallece en un sistema familiar, al poco tiempo nace otra persona. Eso no quiere decir que sea la que se murió. No, señor. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su espacio en el momento justo, dependiendo de cuál es su misión y cuál es su propósito en esta vida. Sí, tú puedes ser la mamá de tu mamá, y eso se ve en astrología, se nota eso, de cuando una persona, cuando la mamá vino de vidas pasadas para ser tu hija. En otro rol. Incluso cuando uno como ser humano, en mi caso, antes que muriera mi mamá, después que mi mamá muere, yo comienzo en este mundo espiritual, holístico, y el dolor de la muerte de papá y de mamá se siente en diferentes lugares. Yo recuerdo que a mí mi madre cuando muere me dolía mucho el corazón, yo sentía un dolor en el pecho increíble. Y cuando muere mi papá, el corazón, el dolor era en el estómago. Okay. Cuando comienzo mi formación como terapeuta en regresiones, la profesora explica que el dolor de los hijos es en el corazón, y el dolor de la pareja es en el estómago. Mi padre en vidas pasadas había sido mi pareja y mi mamá en vidas pasadas había sido mi hija. ¿Cómo vive una persona luego de saber todo eso? ¿No se vuelve como más complejas las situaciones una vez que tienes toda esa información? Sí. ¿O puedes entender esa información y decir, bueno, aquí quedó, ya lo supe ya? La vida de nosotros a nivel espiritual holístico es un rollo, porque mientras más sabemos, más se complica más la cosa. Más comprendemos, y entonces somos como los médicos, puede decir, sabemos de qué padecemos y cómo de repente a veces tenemos la fortaleza para poder enfrentar la situación, y a veces pues necesitamos, mira, Juan Pablo, ¿me puedes consultar? Nos da una pregunta a Juan Pablo, precisamente la retomo para toda la audiencia. Decía que esto que nosotros decimos de los sueños que se repiten, esta sabiduría, además esa sensación de que ya estuvimos en algún lugar, ¿a qué se debe? ¿Lo podemos relacionar directamente con la reencarnación? ¿Cuándo puede ser relacionado directamente con este tema? Fíjate algo, a través de los sueños están marcados los espíritus.
nuestros ancestros y antepasados nos dan señales. No todo está relacionado a la reencarnación. Ok. Cuando hablamos de la reencarnación nos referimos a que hay esencias dentro de nosotros que están marcadas bajo otras vidas. En este caso, yo que siempre he trabajado con espíritus, sé cómo ellos evolucionan para que puedan llegar a reencarnar. Lo que quiero decir con esto es que todos tenemos un sexto sentido y que no debemos asociar todo a la reencarnación. Ejemplo, a través de los sueños se manifiestan los cuadros guías espirituales, o a través de la intuición, o simple y llanamente estoy aquí, se me acerca alguien y la mitad del cuerpo se me pone caliente. ¿Te ha pasado ese tipo de Sí, situaciones? y fíjate algo, y las personas que estamos en este medio constantemente está ocurriendo. Porque yo sigo mucho a un vidente en Brasil que se llama Divalco Franco. Él tiene una historia muy parecida a la mía. Yo, muy pequeño, hay un espíritu que siempre está allí, que siempre está hablando. Entonces, ese espíritu es el que siempre me ha enseñado a mí, el que me ha llevado por los medios de comunicación y todo esto, porque quien lanza el tarot en la astrología no soy yo, es el espíritu que siempre está hablando. Ok. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que nos enseña a nivel espiritual que la reencarnación no es un paso directo, como lo conversabas. Simple y llanamente debemos pulirnos, debemos avanzar. Proceso. Es un proceso, ¿por qué? Porque nosotros vamos a la mano de Dios, pero eso es un proceso para poder llegar a Él. Luego de esto vivimos o tenemos los cuadros guías espirituales que vienen a cumplir misiones. Misiones que es que tú tienes un espíritu que te acompaña, que aunque no lo entiendes o no lo ves, siempre te resguarda. Luego de que la persona trasciende o que la persona trasciende a la mano de Dios, ese espíritu retorna. Entonces es juzgado nuevamente si debe regresar a la tierra o mantenerse en el campo espiritual. Entonces todo lo que son los sueños es más asociado al sexto sentido que a una reencarnación. Ok. Y esta sabiduría quizás innata, sin haber tenido previo, como te decía, niños que hablan otros idiomas y no lo Sí, sí lo puede ser. En este caso sí, como bien lo decía usted, efectivamente, porque como un niño sabe hablar diferentes idiomas y nunca lo ha hecho. Entonces sí es parte de esa línea. Pero recordemos también, y en la mitología yoruba también se habla, que existe un séptimo cielo, en el cual nosotros al trascender a la tierra perdemos la memoria. Entonces, pero hay circunstancias a través del campo espiritual donde podemos retornar o recordar vidas pasadas. Esto sí se puede hacer. Supongo porque no nos podemos traer todo eso que Así aprendimos es. en ese momento, sino allí es como un tema bastante seleccionado, aquí indagando un poquito sobre este tema. Miren, ¿ustedes saben cuál es la misión que tiene Yacibi? recoger los testimonios de las personas en la calle. Preguntarle a la gente sobre este tema. Adelante, Yaci. Durante años se ha cuestionado la existencia de la reencarnación. Creencia en la que se cree que el alma luego de la muerte reencarna en otro cuerpo para cumplir su misión. En el hinduismo es una de las creencias principales, mientras que la Iglesia Católica definitivamente deserta de esta idea. ¿Y tú crees en la reencarnación? Acompáñeme y lo averiguaremos. ¿Tú crees en la reencarnación? En realidad no creo en la reencarnación. ¿Piensas que existe una sola vida para todos? Sí pienso que existe una sola vida porque ya, bueno, el alma se va, el cuerpo se queda, ¿sabes? Y no sé que la reencarnación, pues no creo en eso. Bueno, yo diría que sí. Actualmente obviamente se tienen muchos puntos de vista referente a ello, dependiendo de religión y aparte de crianza. Pero yo creo que sí. Yo como cristiana pienso que la reencarnación no es real. Yo creo que tú vienes a este mundo con un propósito, cuando lo cumples, falleces y tu cuerpo descansa simplemente. O sea, no vuelves a nacer ni tienes varios días. Yo en lo personal no creo en eso. Personalmente yo no creo en la reencarnación, yo soy cristiana y pienso que el propósito de nosotros en esta tierra es buscar de Dios y vivir para Él. Personalmente es mi opinión, de verdad no veo la necesidad de venir para volver a vivir. Creo que esta es una sola experiencia y hay que aprovecharla para buscar de Él. Sí creo en la reencarnación. Pienso que si morimos podemos reencarnar en otro cuerpo, en otra vida, claro, con otra apariencia, pues. Y sí, pienso que venimos a este mundo con un propósito que debemos cumplir y que si lo cumplimos, bueno, todo, como quien dice, renaceremos en otro cuerpo, en otra vida. Hasta que cumplamos nuestra misión. Claro. Sí, creo también de que yo en cualquier momento puedo reencarnar en otra vida. Si no has cumplido tu misión. No, todavía no.
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece libertad de culto y libertad en creencias. Independientemente de lo que creas, lo importante es respetar las creencias e ideas de cada persona. ¿Y tú, crees en la reencarnación? Esta pregunta es para ti, Villegas. Para mí, también para ti, Jocelyn Correa. No, o sea, ciertamente puede ser. Sí, ¿por qué no? Me acordé de la canción del Gran Combo. Y si no reencarno, ¿no? ¿No? Mira, ¿qué les pareció los comentarios de la gente en la calle? Bueno, sí, o sea, hay que respetar el punto de vista de cada uno, si tienen razón, es verdad. Unos creen, otros no creen. Otros se niegan a creer porque no Sí. se quieren complicar la vida y dicen, no. Es una Así es, experiencia, así es. Y sí. fíjate algo, y esto es algo muy interesante porque yo conozco mucha gente evangélica, cristiana, que nos respetamos entre todos. Y eso es lo importante. Como bien lo indicaban allí, la ley indica que existe libre albedrío. Yo puedo creer en lo que yo quiera y debo respetar a la otra persona que cree en algo totalmente diferente. Pero eso no quiere decir que por mi criterio o por mi forma de ver la vida no existe algo más. Exacto. Entonces es allí donde podemos entender que la reencarnación es un factor fundamental porque siempre recordamos o tenemos circunstancias en nuestra vida que nos hace pensar que venimos de otras vidas. Y entonces, y vuelvo y lo digo, nosotros que estamos en el campo espiritual, siempre la reencarnación va a ser funcional. ¿Por qué? Porque cada vez que reencarnamos, nosotros evolucionamos hacia la mano de Dios. Hay historias que no sé por qué, bueno, me vinieron en este momento a la cabeza y tiene que ver con, por ejemplo, cuando esas vidas son extremadamente cortas, es decir, cuando un bebé acaba de nacer y fallece, o sea, ¿cuál pudiese ser el propósito de esa vida? De repente enseñar a Sí, esa madre, fíjate a algo, ese padre y en el ese campo entorno. espiritual dicen que ellos vienen a limpiar. Dicen que son vidas que constantemente nacen y vuelven a trascender. Nacen Ok. y vuelven a trascender. ¿Por qué? Porque vienen al mundo a limpiar astralidad, a limpiar energía y en ese ciclo el mismo ser va evolucionando. De esa forma se visualiza a través del campo espiritual porque un niño nace y a los 3 días ya no está en esta tierra. Simple y llanamente vino a limpiar una astralidad y vuelve nuevamente a su ciclo. Journey, otro elemento que estábamos allí viendo en el video que mostró nuestra compañera es el tema de la similitud de personas con otras. El parecido físico. Exacto, incluso de muchísimos años atrás. ¿Esto también guarda relación con la reencarnación o no tanto? O se ha generado más por el tema de marketing o querer hacerlo Yo creo que más que todo a nivel marketing publicitario, porque las características pueden ser, porque fíjate, por ejemplo, si nos vamos a los chinos, japoneses, todos ellos se parecen. Todos ellos se parecen. Pero nosotros también tenemos personas que son tenemos personas parecidas. ¿No te ha pasado en la calle que de repente, oye, que tú te me pareces a alguien? Es que te pareces tanto a mi prima. Claro, pero por ejemplo, esos registros fotográficos que presentaron ahí son casi idénticos. O sea, Bueno, es pero posible sí que eso sucede. suceda y sean espíritus completamente distintos. No, eso no tiene nada que ver. Yo pienso igual. ¿Por qué? Porque es marketing. Y si en la otra vida no fui exactamente un actor o un rey y fui a otra cosa, entonces no me parezco a nadie. Entonces es que algo muchas utilizado como medio publicitario. Eso que muchas veces, eso que dijiste de Rey, las personas cuando van a hacer las regresiones, ellos siempre quieren Creen y quieren. creer y quieren que fueron las reinas. La gente con Yo debía haber un sido billete, reina, vale. porque de verdad que Sí, este eso estilo sí. mío no. Mira que a mí me tocó ver, eso fue una experiencia muy impresionante. Yo creo que es la experiencia más impresionante que he visto en una regresión. Una persona que ella fue a la consulta porque se sentía siempre desplazada, la gente no la quería, tenía muy pocas amistades, la gente le tomaba, o sea, era una persona muy solitaria. Ok. Cuando comenzamos a hacer la terapia, la regresión, que llegamos a ese momento como tal, yo le pregunto, ¿cómo te ves físicamente? Entonces yo le digo, comienza desde abajo. ¿Cómo son tus pies? No tengo pies. Ok. ¿Cómo que no tienes? Tengo garras, o sea, tengo uñas, pezuñas. Síguete viendo, ¿no? Y entonces empezaba a ver y me dice, tengo plumas. Mi nariz es muy larga, me arrastro, camino como arrastrada. ¿Y dónde estás? Estoy en un cementerio. Bueno,
Total que para resumir, la persona había sido bruja en vidas pasadas, pero una persona muy mala. Ella hacía entierros, ella comentaba, estoy escarbando, estoy sacando tierra del cementerio, estoy enterrando, estoy llevando cosas malas, enfermedades a otras personas. Claro, fíjate cómo se repite este karma, o sea, tanto lo malo que tú hiciste en vidas pasadas, que aunque tú en esta vida vienes a ser una persona muy servicial, humilde, amorosa, no lo logras porque tienes eso allí. ¿Y cómo se rompe con eso? Exacto. Bueno, allí hay que, por ejemplo, se pudiese hacer, allí ella ya hizo un trabajo. Cuando ella reconoce y asume que estaba haciendo algo malo y que ya ahorita en esta vida no lo quiere volver a repetir. También te puedes ver si esto es tuyo como tal o viene de su sistema familiar, porque hay sistemas familiares en que todo el mundo ha sido brujo malo. Malos, todos malos, de mandar a matar a otras personas. Y tú lo debes de saber porque, bueno, al manejar, yo no tanto porque yo me voy más hacia la parte terapéutica, pero tú que manejas otras áreas, te das cuenta que la maldad, eso se repite y se repite, y si tú no rompes, mira, eso puede pasar generaciones tras generaciones. ¿Cómo romper con eso, Juan Lo Pablo? que pasa es que fíjate algo, la causa y efecto, en este caso el karma. Y si es así, cuando nosotros en otras vidas nos portamos mal, pero no quiere decir que en estas vidas nos va a ir mal porque en la otra nos hicimos algo malo, significa que debemos romper esa astralidad, porque nos tocaba vivir así, nos tocaba esa experiencia, era un proceso de vida que teníamos que vivir y ahora trascendemos. Y usted tiene toda la razón en lo que está indicando. La diferencia es que en este caso ella trabaja más del campo holístico y yo más del campo espiritual. Entonces en el campo espiritual sí quedan energías o astralidades que se pueden borrar de muchas circunstancias, pueden ser a través de limpiezas espirituales, a través de evolución, a través de las misas espirituales, que son misas que se hacen de sanación para que las personas puedan sanar hasta lo de las vidas pasadas. Pero sí hay mucha conexión en esto. Esto quiere decir, y yo soy fiel creyente de esto porque lo vivo todo el tiempo, si usted aquí hace algo malo, usted mismo aquí lo va a pagar. Eso es así. Esto, y tal vez de esa astralidad nos quedan energías de nuestra próxima vida. Pero eso no quiere decir que si yo le hago mal a alguien ahorita, lo pago en la otra vida. No, usted lo va a pagar en esta. Aquí mismo. Muy bien. Yo creo que para el que crea o no crea, dirá, bueno, ellos de qué están hablando, eso sí quedó claro. Lo que usted haga, de alguna forma se le va Tal a cual. regresar, exactamente. ¿no? Como dice Emma Carolina Burto, el que obra bien le va bien, dice siempre No te ella. estés robando el No lema vale, de Emma, está vale. pendiente siempre de que vaya al gimnasio, Emma, saludos. Bueno, agradecemos por su sintonía también a nuestros invitados, a Juan Pablo Centeno, vidente y espiritista, también a Yurni Gutiérrez, psicóloga y astróloga. Sus redes sociales las estaremos publicando también en aldia.tv8. Juan Pablo, ¿tienes un programa? Sí, todos los martes, señores, me pueden ver en TVs en la mañana y Tarot, Merlín y Ocha. Por allí lo pueden encontrar y por aquí a través de las redes sociales la redes gente sociales, puede sí. conectarse con usted. Bueno, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerde, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. No se lo Chao, pierda. Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Feliz tarde. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.